Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Marcela Vargas Sánchez, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Digital de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el Acuerdo Final de Colombia en tiempos de COVID-19. Teniendo en cuenta que al terminar un conflicto tan largo se requiere un acuerdo que garantice que la violencia pare y que traiga nuevas oportunidades para los colombianos, en particular a los que más han sufrido con todo este conflicto. El acuerdo final contiene elementos que se relacionan entre sí y que buscan como un tono garantizar la posibilidad de poner fin al conflicto y poder construir una paz estable y duradera de los acuerdos que firmaron profundamente. Estos son los dos, los cuales veremos a continuación. Cabe recalcar que el acuerdo de paz se firmó y se buscó cesar el fuego bilateral y las guerras entre las FARC y el gobierno de Colombia, los cuales que para el año 2019 a 2020 pusieron a fin y se presentaron a un tipo de situaciones, teniendo en cuenta que para el 2020 nosotros empezamos y vivimos una pandemia a nivel mundial. El primer acuerdo que vamos a ver es el del conflicto, el fin del conflicto. Estos tuvieron unos pilares importantes. El primero de ellos es la inclusión a la política y la reincorporación de la formulación de varios planes de desarrollo territorial. Este que habla donde se incluyó a cada una de las personas que se reintegraron a la sociedad, que fueron partícipes de la FARC, donde pudieron participar en temas políticos, sociales y culturales. Por el COVID-19, este periodo para ejecutar tuvo una reincorporación y se amplió su periodo de establecido hasta el 31 de enero del 2021, teniendo en cuenta que el COVID-19 nosotros entramos en Colombia en cuarentena en marzo del 2020 y estuvimos aislados en nuestros hogares por más de 6 meses. El AUTOSAR AI-08 de la JEP dinamizó la activación de algunas instancias y medidas de seguridad y protección. ¿Qué significan las siglas SARF? Es la sesión de ausencia y reconocimiento de la verdad que se aplicó en la JEP, que se hizo en la activación de algunas instancias y medidas de seguridad y protección, que se buscaba con esto garantizar para el acceso de bienes y servicios, infraestructuras y garantizar de seguridad para personas que residían por fuera de la ETCR. ¿Qué hacían y qué garantizaban estos? Lo que se buscaba era que todas las personas que se reincorporaron en el acuerdo de paz pudieran y se manifestaron ante la JEP, que la JEP fue quienes intervinieron, donde fueron escuchadas tanto combatientes como las personas afectadas. En el gobierno entregó más de 41 municipios nuevos libres de sospechas de MAP y MUSE. PAP y MUSE eran los grupos de violencia que se les globalizaron. La violencia contra la población fue el objeto del acuerdo, sigue siendo un factor constante y determinado en los territorios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aun cuando hay un acuerdo y se buscó implementar, hubieron muchas falencias, hubieron muchos grupos armados, no solamente de las FARC que se presentaron, y se buscaba que todos esos territorios donde mayormente era la FARC quien los atacaba, se finalizara y pudiera que estos ciudadanos vivieran en paz y pudieran tener y poder regresar económicamente. Otro de los acuerdos de la paz fue el logro de las víctimas del conflicto, que fueron las primeramente afectadas. Los pilares importantes fueron que miembros de las extintas FARC han presentado 45 solicitudes de certificación del TOAR. ¿Qué buscaban ellos? Poder hacer parte del gobierno, tomar decisiones y poder ser vistos como ciudadanos. También conformación de grupos de informe final de la SED, que estos grupos presentaban qué acuerdos se estaban cumpliendo, cómo se estaban cumpliendo, si se estaban implementando, si se estaban respetando o no los acuerdos y cada uno de sus puntos. La ley de víctimas y decretos técnicos fueron prorrogados por más de 10 años. Hubieron esto para nosotros todos sabemos que Colombia vivió en guerra durante muchos años y durante 10 años siempre se fueron prorrogando las víctimas, siempre se fue la ley que los protegía a ellos siempre fue correcto. Con este acuerdo de paz se buscó que esto finalizara y pudieran darle ejecución a este plan. También se hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda y Elaboración de 14 planes regionales
de búsqueda, valga la redundancia, que se buscaba que con estos planes se pudiera monetizar los bienes de la FARC y beneficiar a las víctimas directamente de los conflictos armados. Que no solamente todo esto que ellos tenían, estos bienes quedaran solamente para ellos, sino que también se beneficiaran cada una de las víctimas del conflicto. Cabe recalcar que esto no iba a volver vidas, que esto no iba a devolver paz, que esto no iba a devolver a tener vidas más tranquilas, pero sí iba a hacer que de ahora en adelante todas las víctimas tuvieran una sana convivencia y pudieran seguir viviendo en Colombia de una manera más armónica. Esto fue todo sobre el Acuerdo de la Paz. Muchas gracias.